tardes y bienvenidos a Mente Positiva, un espacio por el cual quiero agradecer al Centro de Arte, pues es una gran oportunidad para hacer una pausa y poder pensar y reflexionar sobre todo lo que nos ha traído el COVID. Y si hay algo que la pandemia nos ha enseñado, es que somos interdependientes del contexto. Somos interdependientes unos de otros. Por ejemplo, en el trabajo, el teletrabajo, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Quizás yo soy un ama de casa, sin embargo me veo afectada por lo que está ocurriendo con el teletrabajo porque mi esposo se ha tenido que adaptar a él y toda la dinámica en la casa pues ha tenido que ser distinta también. Entonces, he invitado a alguien experto también en temas laborales, es una psicóloga organizacional, pero antes de conversar con ella, vamos a ver y vamos a reflexionar sobre algunas generalidades que están muy relacionadas con el tema de la organización del entorno o la organización del tiempo ya en el teletrabajo y hábitos saludables que podamos incorporar a esta nueva modalidad. Primero les quiero contar que alrededor del mundo y en distintos estudios, los psicólogos han reportado más que nunca personas que se quejan de insomnio, personas que se quejan de sufrir ansiedad, depresión, estrés, pensamientos negativos. Incluso hay estudios que ya indican que 7 de cada 10 empleados consideran que su bienestar emocional y su salud mental se ha visto bastante afectada. Incluso un estudio de la empresa Ginger en Estados Unidos nos dice que el 85% de los empleados necesitan más que nunca el apoyo de sus empleadores. Y es por esto también que muchas empresas alrededor del mundo ya están tomando algunas iniciativas para poder apoyar el bienestar y la salud mental de sus colaboradores. Al fin y al cabo, a la hora de la hora, para poder tener una empresa productiva que ya tiene muchos desafíos con toda esta incertidumbre económica y financiera que tenemos, necesitan antes que nada, para poder ser productivos, sentirse bien. Algunas de estas iniciativas, por ejemplo, son planes de consejería o psicoterapias, sesiones que se les están entregando a los colaboradores y a sus familias. O, por ejemplo, también se han contratado algunas empresas que tienen estas plataformas con distintas charlas que tienen que ver con la relajación o meditación. Incluso hay algunos que han determinado que, por ejemplo, los días viernes no tienen reuniones y no tienen que aparecer en las cámaras. Y prácticas distintas para darles este espacio a los colaboradores en los que puedan quizás controlar sus emociones o manejarlas y gestionarlas de una manera pertinente. Por esto quiero ir rápidamente, quiero contarles rápidamente cuáles son las fases emocionales que hemos atravesado todos en esta pandemia. Siendo la primera la incredulidad, en el cual aparecieron una serie de noticias, rumores, y pues causaron confusión en todos nosotros. Luego la preparación. La preparación es una etapa en la que ya el miedo llega. El miedo a podernos contagiar, a poder contagiar a otros. Y aquí empiezan una serie de medidas como por ejemplo el acopio del papel higiénico o el acopio desesperado de recursos para no morirme de hambre y para que nada se acabe y lo pueda tener a mis manos. Luego viene el ajuste. En este ajuste estamos empezando a entender mejor la situación y es por eso que empezamos a armar, a organizar rutinas en nuestro día a día para poder funcionar acorde a la situación. Y luego la aclimatación, en donde ya estas rutinas se afianzan. Hasta aquí digamos que estas fases las podemos considerar como positivas, pero luego viene la resistencia. Esta ya es una fase crítica porque aumenta la tensión, empezamos con las preguntas de cuándo se acaba esto, empiezan a haber alteraciones en nuestro estado de ánimo, angustia, ansiedad y todo lo que en muchos casos todavía nos ha quedado. Luego viene el alivio, que es la etapa en la que ya empezamos a ver que esta situación está llegando a un mejor momento, que vamos a regresar quizás a algo parecido a la normalidad, que vamos a poder abandonar el confinamiento. Y el temor,
que simplemente es cuando la situación vivida nos deja huella y tras esto aparecen una serie de nuevos estresores que tienen que ver con las preocupaciones sobre la seguridad laboral, financiera, incertidumbre. Lo importante es que a todas estas fases las podamos pasar con un buen apoyo emocional, en el que, como somos interdependientes, y lo dije antes, tenemos que estar en contacto con nuestras familias, ya que el confinamiento no nos deja tener muchas veces esa cercanía física con nuestros más cercanos, valga la redundancia, y que podamos verlas claramente para que no nos quedemos en una de ellas, ¿no? Para que no nos quedemos todavía con la resistencia. Es importante que aceptemos que esta situación es algo que nos está pasando a todos y que nos está afectando a cada uno de nosotros de una manera distinta. Es aquí donde también quiero hablar sobre elementos importantes como lo son los pensamientos, las emociones y las acciones. Está comprobado en diversos estudios que más importante que la situación en sí es cómo nosotros la interpretamos. Es decir, que si tenemos pensamientos positivos, es mucho más fácil que podamos salir adelante y que podamos superar esta situación. Aquí ya tenemos una relación con la resiliencia, que es un tema del que se ha venido hablando en estas épocas, el reinventarnos, el ser resilientes, estar en contacto con nuestra fortaleza, ¿verdad? Y bueno, y también entender que los pensamientos negativos son pensamientos automáticos y que no tenemos que pelear con ellos, porque son parte y tienen que estar presentes cuando estamos viviendo una situación traumática como esta. ¿Qué hacemos para que estos pensamientos negativos no se trepen en este tren de negatividad y no se conviertan en un estado de ánimo perenne, digamos? Lo primero que tenemos que hacer es aceptarlos. Lo segundo podría ser no pelear con ellos y no hacerles mucho caso, simplemente soltarlos, tratar de desprendernos de ellos. Y muy importante, identificar la emoción que está relacionada a este pensamiento. ¿Qué siento cuando pienso tal cosa? Porque muchas veces los pensamientos negativos también son irracionales, entonces es una manera de romperlos. Ahora, también podemos hacer algo simbólico, si nos viene bien. Por ejemplo, podemos coger unas tiritas de papel y simplemente escribir el pensamiento negativo, romperlo en pedazos, podemos quemarlo o podemos tirarlo a la basura. Son cuestiones simbólicas, pero de alguna manera también nos ayudan a poder ir soltando y desprendernos de ellos. Ahora hablemos sobre las emociones. Las emociones, contrario a lo que la mayoría pensaría, nunca son negativas. Toda emoción es positiva. El miedo cumple una función, la rabia cumple una función. Lo negativo es cuando nos resistimos a sentirlas, cuando escapamos de ellas. Y es ahí cuando se van acumulando y cuando no las gestionamos o controlamos bien, que pueden complicarse, incluso convertirse en enfermedades o manifestarse físicamente. ¿Qué podemos hacer para que la emoción no se apodere de mí? Ya les dije, no resistirse, ¿verdad? Pero aparte también tenemos muchos ejercicios de respiración. Los podemos ver más adelante también en un próximo programa o los podemos encontrar en Google si los buscamos. Y técnicas que también les dije que en muchos casos ya los empleadores están utilizando, como la meditación y el mindfulness, que ayudan a que podamos controlar estas emociones, nunca huyendo de ellas. O el término que más usamos en estos momentos, que es gestionarlas. Las acciones son los comportamientos o resultados de estas emociones. Lo más importante que tenemos que entender es que no debemos enfrascarnos en las situaciones que no podemos controlar. Simplemente tenemos que manejar nuestros comportamientos dentro de todo lo que esté dentro de nuestro alcance. Y ahora sí, una vez que he contado todo lo que gira
alrededor de esta parte emocional que se ha visto afectada en el ser humano, quiero invitar a Mariela Boloña. Bueno, quiero presentar y agradecer a Mariela Boloña Hidalgo. Ella es mi amiga y aparte es una excelente psicóloga clínica, tiene un máster en psicología laboral, relaciones humanas y de las organizaciones y tiene 5 años de experiencias en programas y proyectos de bienestar y salud ocupacional. También tiene, por si acaso, otras especialidades, pero esta parte me pareció la más importante ya que está completamente relacionada al tema del que vamos a conversar el día de hoy. Bienvenida, Marielita. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Adriana. En realidad, gracias a ti por la invitación. Excelente. Me encanta que volvamos a estar juntas, que nos hayamos reencontrado. Bueno, el tema del día de hoy es el teletrabajo. Y queremos saber, ya que has estado mucho abordando estos temas e investigándolos también, tratando con colaboradores, ¿cómo nos ha afectado y qué implica este cambio de modalidad? Ya, perfecto. A ver, bueno, un poquito para empezar a hablar del tema. En realidad el tema del teletrabajo tiene más ventajas que desventajas, el teletrabajo. Obviamente un teletrabajo bien manejado. ¿Cuál es el problema? Que muchas empresas no manejan el teletrabajo como debería hacerse, o de la manera más adecuada. Entonces, esta es la parte que influye un poco en los trabajadores, ¿ya? Y podemos entonces entrar a hablar de una pequeña como crisis a nivel emocional que afecta a los trabajadores en nivel de rendimiento e incluso pues en nivel personal. Eso está más que claro, ¿verdad? Al decir rendimiento me refiero netamente a la empresa y pues personal en todo su entorno social, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Entonces, el teletrabajo un poco se puede decir que vino, bueno, a cambiar toda una modalidad a la que nosotros ya estábamos acostumbrados a trabajar. En otros países pues ya es muy común, era muy común el asunto del teletrabajo, pero en realidad en Ecuador no tanto, ¿verdad? Entonces tocó darle todo un giro a este aspecto, ¿ya? Y muchas empresas todavía no logran adaptarse a este cambio, no todas, pero algunas, y asimismo pues sus trabajadores. Entonces dentro de ello, ¿qué es un poco lo que se ocasiona o lo que puede pasar? Bueno, el trabajador en el asunto del teletrabajo se vio un poco influenciado por el asunto o las famosas frases que nosotros ya sabemos o siempre escuchamos como el 24/7 o tienes que ponerte la camiseta, ¿verdad? Que muchas empresas la manejan. Y obviamente el empleado, por querer cumplir o, digamos, de alguna manera rendir un poco más, pues termina aceptando esta situación. Por una presión que tal vez, incluso si no te la están imponiendo, tú te la autoimpones por este concepto que has venido aprendiendo, sumándole un poco a lo que bueno, es obvio que siempre el tiempo de adaptación y algo que ha sido un poco nuevo para Ecuador, como lo dijiste, pues también tiene sus procesos, ¿no? Claro, así es. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema? El problema es que esta nueva modalidad vino a cambiar un poco las rutinas dentro de la familia, dentro del ámbito social de los trabajadores, ¿ya? Es decir, el teletrabajo en realidad, una de las ventajas que tiene el teletrabajo es que tú puedes tener una mayor calidad de vida en familia, una mayor calidad de vida social, pero resulta que aquí en el Ecuador muchas empresas no lo están manejando así. Los empleados, o mejor dicho, se ha visto un incremento en los índices, por ejemplo, de ansiedad, de estrés, porque el empleado refleja que realmente, por ejemplo, su celular no deja de sonar, su computadora la tiene prendida todo el día, no puede pasar con su familia, no puede estar con sus hijos, ¿ya? Marielita, te quiero preguntar algo, entonces, porque es importante, entonces esta ansiedad y este estrés, digamos que lo tenemos por partida doble, porque ya venimos con algunos vestigios y algunas huellas que nos trajo la pandemia, el confinamiento, el aislamiento, la incertidumbre, y por otro lado, esta otra presión que nos lo duplica, podríamos decir eso. Claro, por supuesto, porque
podemos hablar de que en realidad esta nueva modalidad de trabajo nosotros la venimos a instaurar en nuestra vida cotidiana, pero pongámosle que no en términos normales, y tuvimos que adaptarnos por el tema de la cuarentena, por el tema de la pandemia. ¿Ya? En otros países, como te digo, ya lo realizaban muy independiente pues en la cuarentena. Aquí fue, pongámosle así, el pretexto, ¿verdad? Claro. Entonces, si ya vienes con esa carga, ¿verdad? Con la carga emocional que reflejó el tema de la cuarentena, el estar aislado y todo lo que ya sabemos, todo lo que llevó a cabo el tema del COVID y la cuarentena, aparte sumarle a la carga de el estrés y la ansiedad que causan ciertas empresas por un teletrabajo mal manejado. Okay, mira, yo siempre he dicho algo, un empleado que está dispuesto a trabajar 24/7 es un empleado que nunca va a ser rentable para ninguna empresa, porque es un empleado enfermo, es un empleado que se te va a enfermar y no es rentable. Perfecto. No va a ser productivo. Que es lo que muchos empleadores todavía tienen en su cabeza, ¿no? O sea, se quedó en casa, ahora sí va a hacer todo lo que yo no le permito que haga cuando está en el espacio físico porque tienen mi control. Entonces también es un concepto mal manejado, como nos dices. Bueno, ahora hablábamos un poquito y comentaba yo un poquito sobre la resiliencia, y también es un tema que sé que has estado manejando en tus charlas. Igual, ¿cómo instauramos la resiliencia organizacionalmente en nuestros empleados? Y bueno, después también vamos a hablar un poco del patrono, que igual de todas maneras también está con este grande tema de que la empresa se mantenga, porque tiene otros desafíos para poderse mantener, pues, ¿no? Pero cuéntame, ¿cómo instauramos la resiliencia organizacionalmente? Claro, a ver, correcto, a ver, el tema de la resiliencia a nivel laboral es muy importante, primero, que el empleado esté conectado o ya haya estado conectado desde antes de esto con la cultura, con la misión, con los valores, eso es muy importante, con los valores institucionales. Los valores de uno siempre tienen que ir de la mano con los valores de la institución, no puede verse fragmentado. Entonces, en el momento en el que el empleado desarrolla este sentido de pertenencia, que eso es lo que buscamos, que el empleado desarrolle un sentido de pertenencia con la empresa, entonces a la empresa la vea como familia, ¿ok? Entonces, en ese momento va a ser mucho más fácil poder trabajar la adaptación a cambios, es decir, la resiliencia, poder desarrollar recursos tecnológicos que nos permitan ser resilientes a nivel laboral, lograr formar, por ejemplo, empatía con compañeros de trabajo, empatías con tus líderes, empatías con tus subordinados, empatías con el entorno en general, incluso con el usuario que viene, que te debes atender, ¿verdad? Desarrollar esa empatía. Para eso es muy importante que nosotros tengamos un poquito claro ciertas etapas por las que a lo mejor va a pasar el ser humano antes de poderse adaptar un poco al tema de la resiliencia, porque tú mismo lo debes saber, Adriana, que por lo general el ser humano cuando pasa por un proceso o va a pasar por un proceso de cambio, siempre viene la primera parte, que es la negación, el bloqueo, claro, ¿verdad? Entonces luego de eso es muy importante que tú un poquito como que reprogrames tu parte cognitiva, ya, y puedas y busques herramientas que te ayuden a adaptarte, herramientas asertivas, ojo, eso es muy importante, que te ayuden a adaptarte a ese cambio. Entonces, dime. Ahora, estas herramientas, también el patrono, muy aparte del trabajo individual que primero tenemos que hacer, porque es importante hacer un trabajo individual, pero yo también tengo que comprender que así como tengo mi comunidad en la empresa con la que tengo que trabajar en conjunto para poder en conjunto salir adelante, ya, y ahí yo creo que también hablamos de una resiliencia organizacional. Igual es algo que a la hora de la hora, me olvido un ratito de que soy un colaborador de una empresa, es algo que también voy a tener que ir a hacer allá afuera con la comunidad, ¿no? Entonces, creo que estas herramientas, a la hora de la hora, de alguna manera, debería el patrono también, y quizás ese tema lo
lo hablamos más en la próxima pregunta que justamente te voy a hacer, pero creo que aquí es donde el patrono, muy aparte de que también tiene su proceso, tiene que buscar herramientas para poder dar este apoyo y que le sirvan a su vez a la resiliencia de cada uno de sus colaboradores o a la resiliencia organizacional de sus colaboradores como conjunto. Así es, correcto. Es que de hecho la empresa tiene que darle las facilidades o las herramientas a cada empleado de que ellos tengan este empoderamiento, ya en los que ellos mismos puedan realizar un análisis de los pros y los contras de la situación, aprender de este análisis, ya, y cuál es el éxito dentro de una organización, que cuando tú ya aprendes de este análisis, sacas algo positivo, organizas tus ideas y tu parte cognitiva, lo ideal dentro de una empresa es que ese análisis que tú hiciste de los pros y los contras, tú puedas multiplicarlo, ¿ya? Como un programa multiplicador a los demás compañeros de tu organización. Entonces, en ese momento tú desarrollas lo que es la empatía, que es importantísimo dentro de cualquier institución. Importante porque aparte, no todos, a pesar de que todos tenemos esta fortaleza que podemos desarrollar, esta entereza, hay algunos que tal vez van a manejar la situación, mejor dicho, cada uno maneja la situación de manera diferente. Y esta empatía, que lo que crea es un apoyo natural, es muy importante para que todos podamos salir adelante, ¿no? Entonces, sí, me parece que eso es algo que también nos está enseñando esta pandemia en términos generales. Sí, en la empresa y sí afuera de ella. Tenemos que empezar a trabajar en conjunto, tenemos que empezar a ser empáticos y como empresa, aparte, dejar de pensar egoístamente, ya si nos vamos más allá, incluso es una manera de poder ser sostenible, ¿no? Y empezar a ver, es un cambio de paradigma a la hora de la hora. Y ayer escuchaba un webinar interesantísimo en que justamente quien lo llevaba decía que estamos yendo a un paradigma de cuidado, en el que sí, tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, también tenemos que preocuparnos por el de al lado y bueno, también nos toca preocuparnos por el planeta, pero me parece eso súper interesante. Si tuvieras que darnos, para hacer el cierre de este espacio, si tuvieras que darle ciertos consejos muy prácticos a ese patrono, ¿cuáles son los consejos que le darías? Ok, ya, yo te voy a comentar algo que en realidad es una forma de, yo quiero llegar a ciertas empresas de esta manera. Yo quisiera que cada una de las empresas que está en el Ecuador creara pequeños espacios dentro de su organización, espacios terapéuticos que permitan a sus empleados poder asistir. ¿Qué es lo que te quiero decir, Adriana? Mira, en las empresas ahorita está de moda el tema, por ejemplo, de la pausa activa. Que los empleados realicen pausa activa, tú te levantas en tu sillita y haces tus ejercicios. Ok, perfecto, no estoy en contra, ayuda. Está muy bien. Está muy bien, pero a ningún empleado te va a servir hacer 5 minutos de ejercicio si mentalmente no está estable. Así es. Está pasando por una crisis emocional. Es más, el estrés que está sintiendo, no lo está sintiendo porque a lo mejor no tiene la ergonomía adecuada en el trabajo. Lo más probable es que lo esté sintiendo porque emocionalmente no está bien, ¿ya? Entonces, yo quisiera un poco cambiar el chip del asunto y no solo querer instaurar una cultura en la que tú le enseñas a sus empleados que deben de tener una silla cómoda o que deben hacer pausas activas o darse un minuto un tiempito, ¿ya? Sino que instaurar pequeños espacios donde nosotros brindemos a los empleados intervenciones terapéuticas, y no solo eso, Adriana, sino espacios de meditación y relajación. Excelente. Sería fantástico que las empresas contaran con un lugar, adecuaran un lugar, ya, donde los empleados puedan ir por cierto tiempo, ¿verdad?, relajarse, meditar, y asimismo los empleados que lo consideren y lo necesiten tengan su atención terapéutica. Así es. Y compartir, porque hemos perdido también, por más de que sean 2 meses, y quizás más, porque hay mucho teletrabajo también,
pero ese contacto con el de al lado, ese apoyo emocional es también importantísimo, ¿no? Saber que el otro también ha vivido la situación. Ahí es donde se genera la empatía, como decías, ¿no? Entonces, así es. Es que la empatía, una de las formas de generar empatía es a través de la proyección del otro. Tú identificas ciertos factores y desarrollas la proyección y por ende te vuelves empático. Excelente. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, cuando tú vas a una escuela o un colegio, tú metes a tus hijos en un colegio, todos los colegios es obligatorio que cuenten con su área de orientación o su área psicológica para poderle dar este servicio a sus estudiantes. Así es. Tal cual así es lo que yo propongo para las empresas. Excelente. Los empleados tengan un espacio donde puedan descargar todas estas crisis emocionales por los que uno pueda estar pasando, no solo por el tema de la pandemia, por temas generales y que afectan a nivel corporativo y la empresa. Y que deje de ser un mito, porque ese ha sido el gran problema con los problemas mentales y con la salud mental, que se han manejado hasta ahora como un mito. Creo que simplemente en la pandemia, por el confinamiento, por el aislamiento, ha habido un momento en que ya no se puede esconder más. Pero me parece muy bonito irnos con ese mensaje para el patrono, para el empleador, para el dueño de la empresa. Es importante que cambiemos nuestra mentalidad. Es importante que nos preocupemos por la salud de cada uno de nuestros empleados. Y la salud no solamente física, ni la salud mental. Si yo quiero salir adelante, necesito que cada ser humano de mi empresa esté bien. Y todo lo que está en mi mano, por más de que las empresas también las están viendo negras, por decirlo así, que busque todo lo que puede estar dentro de mis posibilidades para poderles brindar ese apoyo. Tenemos que cambiar la mentalidad. Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero me encanta que hayamos cerrado con este mensaje porque creo que es algo muy necesario. Ya lo estamos viendo en otros países y lo necesitamos aquí. Bueno, quiero agradecer nuevamente al Centro de Arte. Me encantó poder conversar estos minutos contigo y espero tenerte en otros de mis programas para poder hablar de muchos otros ámbitos que sé que vamos a poder aportar y sobre todo ayudar a todos los que nos están escuchando. ¿Algo que nos quieras decir, Marielita? Encantada. No, me gustaría cerrar simplemente con un mensaje de que un empleado feliz es un empleado productivo y es rentable para la empresa. Entonces, váyanse con ese mensaje. Me encanta. Bueno, nuevamente muchas gracias. Espero verlos el próximo viernes. Chao. Chao. Gracias.